yo diría que el que se aprueben iniciativas en el Poder Legislativo o que haya reformas a la Constitución, a las leyes, y que se impugnen estas reformas, se acuda al Poder Judicial mediante recursos, controversias, pues todo eso es parte de la normalidad política, democrática, de un verdadero Estado de Derecho, no como era antes, un Estado de chueco o de cohecho. Entonces, ya se aprobó en el Senado esta reforma, se va a publicar y luego, como está anunciado, van a presentar una controversia para que se declare inconstitucional la ley. Eso corresponde al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no hay nada que sea extralegal. Eso es lo que debe de prevalecer siempre, que no existía, porque antes, siempre lo he estado diciendo, se respetaba la Constitución en la forma, pero se violaba en el fondo, desde la época de Porfirio Díaz hasta el sexenio pasado. Habían o hay tres poderes, pero en realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente. Los otros dos poderes eran apéndices del Ejecutivo. Cuando la Suprema Corte se oponía a una decisión del presidente, acuérdense cuando quisieron en el gobierno de Calderón que se investigara a fondo y se castigara a los responsables del incendio en la guardería ABC. Intervino Calderón, el secretario de Gobernación, hasta amenazaron al ministro Saldívar y al final no se aprobó la propuesta del ministro Saldívar. Estamos hablando de la pérdida de vidas de niñas, de niños, un asunto lamentable completamente. Ahí estaba el ministro Cosío, que seguramente va a estar el domingo protestando. Corruptazo, conservador, hipócrita, como son la mayoría de ellos. Entonces ahora no. Y esto pues nos debe de llenar de orgullo, porque hay un verdadero Estado de Derecho.
Pero pues suele olvidarse todo esto y quieren confundir y manipular a la gente. Agarran esto como bandera, lo he venido diciendo, ¿no? Cómo pues defienden a Calderón y defienden a García Luna, ¿no? Para eso va a ser la manifestación en contra nuestra. No se pronuncian por lo de García Luna. Si acaso Calderón y eso, con un planteamiento ofensivo para las víctimas, completamente, ¿no? Una falta de respeto a las víctimas. Es decir, lo hice, ordené que se usara toda la fuerza del Estado y lo volvería a hacer. Al estilo de Díaz Ordaz, yo soy responsable. Bueno, ¿y los muertos y los desaparecidos? Por una decisión así, completamente irresponsable, porque no había ni siquiera un diagnóstico, un programa, un plan, nada. Era el uso de la fuerza, fuego, y miren lo que ocasionaron. Pero además, la inmoralidad de decir no me va a temblar la mano y vamos a usar la fuerza, y por el otro lado dedicar toda la Secretaría de Seguridad Pública a proteger a un grupo de delincuentes a cambio de sobornos. Y no dar una explicación de cómo es que sostuvo tanto tiempo y lo convirtió en su mano derecha. Claro, debería de explicar, pero no eso que yo soy valiente y enfrenté a los delincuentes y los voy a seguir enfrentando. Y no hablar de cómo nombró a García Luna y lo sostuvo 6 años, y si sabía o no sabía de lo que hacía García Luna, y los vínculos de gobierno a gobierno entre Estados Unidos y México para llevar a cabo operativos como el Rápido y Furioso y la vinculación de las agencias estadounidenses en el país, sobre todo prácticamente la entrega de la Secretaría de Marina a las agencias de Estados Unidos.
que era una secretaría que se ocupaba de los puertos, de la protección de las costas, y de repente se convierte en una secretaría con equipos de élites entrenados en Estados Unidos para enfrentar a las bandas del narcotráfico, con equipos de los más sofisticados entregados por el gobierno de Estados Unidos, que entraban y salían, hacían lo que querían en el país, violando la soberanía de México. ¿Por qué no explica todo eso? Hay muchísimas cosas, o sea, el papel de los embajadores de Estados Unidos en México, cuando asesinan en Morelos a un Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, y que hacen todo un espectáculo, un montaje, llevan periodistas, vulneran el cuerpo que fue asesinado, le toman fotos con billetes de dólares en todo el cuerpo. Declara el embajador de Estados Unidos de ese entonces de que sí se podía confiar en la Marina, no en el Ejército. Y a la semana, allá en Paraíso, Tabasco, asesinan a toda una familia de uno de los marinos que participan en ese operativo. Y al poco tiempo se va el embajador. ¿A quién le pide Calderón que se vaya el embajador? ¿Quién le concede el que cambien de embajador? Por eso el asunto de García Luna va a ayudar más a que se conozca toda la verdad, para que nunca, jamás se repitan estos hechos lamentables, ofensivos, vergonzosos, que tienen que ver con la corrupción, con el entreguismo, con el mal gobierno. Imagínense, del resultado del juicio queda ahí la información de que manejaban el aeropuerto de la Ciudad de México en 12 años. Si así manejaban este aeropuerto, imagínense los otros. Entonces no es poca cosa. Y ojalá García Luna y su abogado ayuden para que García Luna hable, no solo porque le podrían reducir, sí,
el tiempo que va a estar en la cárcel, sino por la salud pública, lo que contribuye a que se vaya purificando la vida pública en nuestro país. Ahora yo les quiero dejar una pregunta, ¿no? Porque así como ustedes preguntan, pues yo también les pregunto. ¿Ustedes creen que si hubiese ganado Anaya o Mitt, hubieran juzgado a García Luna? ¿Verdad que sí han habido cambios? Estas cosas no se veían. Y vamos hacia adelante. Y vamos a seguir avanzando en la transformación. Y todos los mexicanos, hasta los opositores del bloque conservador, se han portado muy bien, porque hemos llevado a cabo esta transformación sin violencia. Qué bueno, ¿no? De que haya polémica en los medios y que los periodistas, no los periodistas, los dueños de los medios estén en contra de nosotros y que nos ataquen un día sí y el otro también, pero que no pase de eso. Qué bueno que se agrupen, ¿no? La convocatoria que hizo Calderón para que estén el domingo aquí y Fox, y que se ejerce el derecho de manifestación. Eso es la democracia, el uso pleno de las libertades. La libertad no se implora, se conquista. Nosotros luchamos durante muchos años y que no se cansen. Lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular, porque también la lucha en oposición exige de muchas fatigas. Es estar permanentemente luchando por los ideales, por los principios. Eso sí, no hay cosa más bella que luchar por ideales y principios, por causas justas. Siempre he sostenido que no hay que menospreciar la fuerza del bloque conservador. Sería un error subestimar lo que representan. Ellos están financiados por la oligarquía, tienen mucho dinero, cuentan a veces hasta con financiamiento de gobiernos extranjeros, tienen de su lado a la mayoría de los medios de información, cuentan también con el apoyo de los intelectuales orgánicos. Y hay una tradición del pensamiento conservador en México que viene de lejos, siempre ha existido.
el conservadurismo. Entonces, es una mezcla entre intereses económicos corruptos y conservadores. Quienes han internalizado esa doctrina. Y esto pasa en México y pasa en todo el mundo. Y hay una especie de fanatismo. Entonces pueden estar viendo que Fox los engañó, que les dijo que iba a haber un cambio y que fue más de lo mismo. Pueden estar viendo, constatando, sabiendo de que Felipe Calderón se robó la presidencia. O esto de que su secretario de Seguridad Pública estaba involucrado con las organizaciones criminales y a ellos no les importa. O sea, para ellos el que está haciendo malas cosas es AMLO, autoritario, populista. Que no habla inglés, pueblerino. Entonces, así es. Y así será. Y ya lo que pues hay que procurar es que esa franja de la sociedad pues no siga ampliándose. Por eso es importante impulsar la revolución de las conciencias, informar, orientar, concientizar, para seguir cambiando mentalidades. Y eso se logra. Y se ha avanzado muchísimo en México. Si no fuese por eso, yo no estaría aquí. Puede venir cualquier persona de otro país y ver los medios de información, revisa los periódicos o habla con los intelectuales, le pide opinión a Krause, le pide opinión a Aguilar Camín, o habla con los periodistas más afamados, los corresponsales extranjeros. Entonces tienen esa opinión, ¿no?, de que estamos haciendo las cosas mal. En cambio, la mayoría de la gente pues piensa distinto. Entonces, eso hay que seguirlo promoviendo y no enojarse ni perder mucho tiempo en querer convencer a gente que ya adoptó
ya ha decidido no cambiar. A esos hay que decirle, sigue usted su camino, ahí la lleva, va bien, no se detenga. Pero los jóvenes, hasta de esas familias, sí ya están pensando de otra manera. Y esos sí, porque tienen una mente más fresca. Es como un libro en blanco, un cuaderno en blanco, donde se puede avanzar mucho, para que tengan un pensamiento pues más humano, más fraterno, no egoísta, no clasista, no racista, que no odien, que lleguen a la conclusión de que solo siendo buenos podemos ser felices y que se alejen lo más que puedan del dinero, que no conviertan al dinero en su Dios. Todo eso ayuda, que sean fraternos, que le tengan amor al prójimo. Sí se puede, más cuando nosotros los mexicanos, afortunadamente, como también sucede en otros pueblos, tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, por nuestras culturas que vienen de tiempos remotos y son profundas sus raíces. Entonces sí, hay que seguir adelante, pero no menospreciar al conservadurismo, porque son bastantes. No es poca gente, son millones. Nada más con que ya no sigan creciendo y que además no regresen por sus fueros, porque entonces sí acabarían con todo, porque son muy ambiciosos y muy corruptos y no les importa el pueblo, no le tienen amor al pueblo. Eso es lo que puedo decir, o sea, y que cada quien libremente decida. Estamos viviendo, no nos podemos quejar, tiempos interesantes, yo diría momentos estelares en la historia de nuestro país. Esto no pasaba antes, era muy plano todo, no se movía nada. Y lo que había era mucha simulación. Imagínense la gran simulación que significó la elección del 2000. Pierde el PRI, entra el PAN. ¿Y cuántos pensando, no?, de que iban a cambiar las cosas? Pues fue gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual.
al grado de que el domingo ahí están agarrados de la mano Fox con, ¿cómo se llama el PRI? Alejandro Moreno, Chong, Claudia Ruiz Massieu, Goldenberg, Aguilar Camín, Krause, Marco Cortés, lo de Mola, etcétera, etcétera, ahí todos agarraditos de la mano. Agárrense de las manos.